Hoy es jueves 12 de octubre, un día como hoy de 1492, las carabelas de Cristóbal Colón llegaban a estos territorios de América. Así que rápidamente vamos a ver qué nos dice la Biblia. Vamos a abrir ahora la Biblia y acá dice la Biblia Jorge Rolón Luna. ¿Te acordás cuando llegaban las carabelas vos en 1492, un día como hoy, por ejemplo? Lo que pasa es que llegaban por mar y nosotros vivimos en un país mediterráneo, entonces nos enteramos un poco después nosotros. Un poco después. Sí. Pero iban a una isla Guanahaní. ¿Cómo es? Guanahaní. Actual Watling. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y dónde es eso? Eso es en el Caribe. Pero, y cerca de República Dominicana, me parece. Sí, de República. en esa zona. En esa zona. Haití, República Dominicana, el Caribe, cerca de en Cuba, República Dominicana me parece que era más. Pero esta isla no pertenece a República Dominicana. ¿No? Bueno, 1492. ¿Y después de cuánto tiempo arribaron ahí esas carabelas que eran como unas cáscaras de nueces en el mar, ¿verdad? ¿No te parece que partieron del puerto de Palos? ¿Te acordás vos así, más o menos? Bueno, ¿quién es nuestro invitado? ¿Quién es nuestro invitado? ¿Cómo no lo van a conocer? Hay mucha gente que sabe quién es él. ¿Quién es él? ¿Cómo? ¿Y quién es él? La famosa canción. Jorge Rolón Luna, abogado. Él fue también juez electoral, docente, consultor, investigador. Bueno, una persona que sabe mucho, escribió muchos libros y nos trajo uno de ellos. Él colaboró con uno de ellos y este libro, que está inclusive marcado, acá pueden ver los papelitos en verde, que son capítulos muy importantes del mismo, se llama Casas de la Violencia. Casas de la Violencia. Un diagnóstico de la situación carcelaria en el Paraguay a través del Ministerio Público, y esto data esta obra de 1996, ¿verdad? 1996. Bueno, y participó mucha gente. A ver, el proyecto de la reforma estructural de la Administración de Justicia Penal, acá ya en estas casas de la violencia, como un diagnóstico de la situación carcelaria en el Paraguay, se daban a conocer todos los detalles, los hitos, las cuestiones que debían de ser remozadas, cambiadas, mejoradas, ya en aquella época, 1996, la coordinación ejecutiva a cargo de Lucho Escobar Faela, el doctor Luis Escobar Faela, a quien quiero entrevistar, a ver, con la ayuda de Jorge Rolón Luna. Me va a pasar su teléfono. Yo tenía su teléfono, pero no sé, se habrá borrado hace meses, años, sí. Me facilitó él personalmente su celular, pero ya no. Bueno, él por supuesto, goza de muy buena salud y con una claridad mental absoluta. Fue primo hermano de Oscar Faela, el famoso músico, pianista, y se querían mucho. Escobar Faela, él es él, Luis. Y en aquel momento, cuando se lanzó esta Casas de la Violencia, este libro, el Consejo de Administración estuvo a cargo era conformado por el profesor doctor Jerónimo Irala Burgos, nada más y nada menos, doctor Aníbal Cabrera Verón, que falleció también, doctor Mauro Sanabria, y bueno, bajo la presidencia, tengo entendido, de González Maqui, coordinador del componente número 7, anteproyecto de la Ley de Ejecución de Penas y de Organización Penitenciaria, estaba ahí el abogado José I. González Maqui, y en cuanto a los coordinadores para la investigación del equipo técnico, estuvo ahí Jorge Rolón Luna encabezando esa coordinación,
la abogada Elizabeth Flores, el licenciado Ramón Corbalán, Evangelina Celaya, el doctor profesor Alberto Binder como consultor internacional y el profesor doctor Marcos Salt también como consultor internacional. Y hay algo interesante que me mostró Jorge, que todavía no le cedí la palabra, pero él va a hablar y yo me voy a callar porque él es el que sabe. Había una conclusión final, de acuerdo a estas investigaciones, en un apartado importante sobre materia de seguridad. La conclusión final dice: no existe ninguna posibilidad de poder remodelar las instalaciones de Tacumbú, en este caso, para que sigan desempeñando sus funciones. Compartiendo en gran parte las aseveraciones del citado informe, es menester acotar además que además de derruidas estas instalaciones, las instalaciones no ofrecen ningún tipo de seguridad. La existencia de cables sueltos por doquier puede provocar, la existencia puede provocar siniestros muy fácilmente y además ser apoyada para la realización de sabotajes. Toda esta historia de los cables sueltos. Y en el horario nocturno falta iluminación para aquella gente que tiene que supuestamente custodiar en horas de la noche. No hay luz allá adentro y es prácticamente total la oscuridad en los pabellones. Por lo tanto, esos lugares están totalmente fuera de control al convertirse en zona prohibida para los guardias. Bueno, es una parte nomás de esto. Creo que sigue en vigencia este libro. ¿Se puede adquirir este libro? No. Eso fue un libro que se hizo con la cooperación internacional. Acércate. El proyecto lo encabezaba el Ministerio Público en ese entonces, por eso aparece el nombre de Luis Escobar Faela, que era fiscal general del Estado en aquel entonces. Sandino Gilo Porto. Era el director de Tacumbú en esa época. Imagínense época. Lo del tiempo que pasó. Sandino Gilo Porto, que yo traje falleció también. Trabajo para ilustrar de alguna manera cómo trajiste? Pasado tanto tiempo, porque este trabajo es del año 96, y en ese libro hay un análisis de todos los establecimientos penitenciarios que existían en el país en ese entonces. No es solo de Tacumbú. No solamente de Tacumbú. Y se analizaba casas de la violencia. Desde la cuestión presupuestaria, la cuestión de la infraestructura, el personal, la formación de este personal, cómo se hacían las selecciones de personal, que en realidad el cómo se respondía en medio renglón, no había concurso, nada de eso. Los salarios que percibían y las condiciones de vida, sobre todo, de las personas privadas de libertad. Y están por cumplirse 30 años de este informe. Y en cuanto a Tacumbú, al menos no ha cambiado mucho. Algunas cosas han cambiado en el sistema, pero siguen siendo casas de la violencia. Hay mucho que hacer todavía ahí, ¿no? Sí, y mucho que deshacer, sobre todo. Mucho que deshacer. Mucho que hacer y mucho que deshacer. Por supuesto. Deshacer. ¿Y quiénes son los que... Este clan Rotela, pero hay varios clanes. Este clan Rotela es el que realmente impone las reglas ahí. ¿Y dónde está el gobierno? El gobierno no tiene, digamos, asidero ahí, no tiene preponderancia dentro de las cárceles, específicamente de Tacumbú. Estamos hablando de Tacumbú ahora. Cuando hablamos del gobierno, ¿a quién nos referimos? Y a sus autoridades. O al Estado. A la burocracia, a la burocracia que se ocupa del manejo de las cárceles. Son cosas diferentes. No, ya sé. O sea, es lo mismo, pero hay una diferencia que voy a explicar. A ver, explica. Yo particularmente tengo una visión diferente con respecto a lo que ocurre ahí adentro. Hay como una serie de mitos que circulan al respecto, y esos mitos son eso precisamente. Son visiones míticas que se repiten a través del tiempo, pero que no reflejan necesariamente lo que pasa dentro de una cárcel en Paraguay. ¿A qué me refiero con esto? Se habla, por ejemplo, de que el clan Rotela controla las cárceles. ¿Sí? Y yo no creo que sea así. ¿No? No. El clan Rotela... ¿Y quién controla la cárcel? El clan Rotela... Hay que matizar eso. Hay que matizar, ¿sí? Porque es una realidad dinámica, cambiante, y no
no es una única realidad, porque tiene matices. Mi hipótesis, que tiene que ver con largos años de contacto con hay el sistema imágenes penitenciario. ahí que pueden ir poniéndolas ustedes mientras habla acá el doctor, por supuesto, desfilan las imágenes porque ilustran de qué estamos hablando. Adelante, Jorge. Yo lo que creo es que el clan Rotela, si es que existe tal cosa, está asociado a los funcionarios y a los operadores del sistema penitenciario. Hay una sociedad ahí que responde a cuestiones de tipo comercial y legal. O sea, el clan Rotela y los distintos grupos que operan en nuestras cárceles proveen de la droga que se vende en la penitenciaria, que es un gran negocio. En ese sentido, es una sociedad. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Por qué Armando Javier Rotela, que es el supuesto líder de este clan, alguien que dirige y sería capaz de organizar todos estos, digamos, acontecimientos como motines, etcétera, si es tan peligroso, ¿por qué él no se encuentra aislado o en algún establecimiento lejano a Tacumbú, donde él sienta sus reales, digamos? Entonces, algo que en principio parece relativamente sencillo, que como sería aislar a este señor de sus operadores, de la prisión donde, digamos, tiene mayor cantidad de adherentes, etcétera, el sistema no lo hace. Y no es porque no tenga fuerza, no es porque no tenga fuerza el Estado, es porque eso seguramente forma parte de este acuerdo, de este pacto. Mi hipótesis es que lo que está pasando en estos días es una reconfiguración de ese pacto sobre la base de que primero tenemos un nuevo gobierno, hay nuevos actores y se tiene que volver a barajar y renegociar. Sí, pero y hay algunas pautas de ese acuerdo, de ese pacto, que seguramente fueron incumplidas. Una de ellas, tengo entendido yo, fue el hecho del ministro Barcini cuando atribuye un supuesto homicidio horrendo encima al clan Rotela. ¿Sí? Y eso, pero él estaba seguro de eso, de que el clan Rotela era el... Bueno, para empezar, en principio eso no sucedió. Y normas básicas de actuación en estos casos dicen que uno no puede hacer un anuncio de este tipo si no tiene la plena convicción de que algo ha sucedido. O sea, que dejó en ridículo a todo el sistema penitenciario, a él mismo y al gobierno. Porque esa es una irresponsabilidad grandísima que tiene que ver con su falta de capacidad para manejar el sistema penitenciario. Este señor no está preparado para hacerlo. ¿Te parece que no está? No, ¿qué me parece? Estoy absolutamente seguro. Si creo tiene que muchos años en todo esto. Pero tiene años de fiscal como en el estronismo, tiene años de juez cuestionadísimo con casos emblemáticos en donde hubo serias sospechas de corrupción, de casos graves en donde su actuación decime, pero ¿por qué entonces él vierte tan vehementemente y con plena seguridad, digo yo, de lo que decía, en una reunión donde estaba el propio presidente y los ministros, una cosa así? Quiere decir que alguien de su entorno como que le facilitó una medida que no era real, digamos, una cosa así, pero le pusieron cáscaras de banana y él bueno, pero no las se dio cáscaras de cuenta. banana uno puede mirar el camino y no pisarlas. Las cáscaras de banana pueden estar ahí. De hecho, el ámbito carcelario es un ámbito absolutamente traicionero donde uno no puede confiar en mucha gente, porque eso está totalmente inficionado por grupos criminales de mayor o menor envergadura. Aparte de que es un sistema hipercorrupto. ¿Sí? Hipercorrupto. Entonces, justamente lo que yo cuestiono de Barcini es que él debería saber dónde se mete y actuar en consecuencia. Cualquier protocolo mínimo en un ministerio como el de Agricultura o en el Ministerio de Justicia dice que uno no realiza una afirmación sin tener mínimas evidencias acerca de la veracidad de la información. En todo caso, la prudencia aconsejaría una declaración de tipo: estamos investigando, ese es un hecho que se va a dilucidar en breve. Bueno, no puede decir está muerto, no vio el muerto, no puede decir está descuartizado y no tiene una camisa ensangrentada, un testigo, supone uno.
desde afuera. La verdad que yo no sé qué pasó por la cabeza de Barcini, no tengo todavía esa capacidad de meterme en la cabeza de la gente, pero sí es evidente que no tiene mínima capacidad para manejar el tema. De hecho, en esta nueva crisis, porque es una más de una larga cadena de crisis de varias. que viene ya de años, era evidente cómo este señor estaba detrás de una fila de otros funcionarios que no tenían directa relación con el manejo penitenciario. Él estaba mudo, ¿no? Sin poder atinar a enfrentar la situación. Es evidente que este señor... y la larga experiencia en el Estado no quiere decir que no implica idoneidad, no implica tampoco lo que se requiere para dirigir el sistema penitenciario, que reitero, no es fácil, ¿sí? No estoy diciendo que esto sea algo en donde uno va a ir a sentarse y lo va a resolver en 10 minutos. Bueno, tenemos imágenes, a ver si vamos. Bien, soy el director de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, Luis Esquivel. Estamos aquí adentro, todavía dentro del fondo del pabellón. Y soy el vocero acá de los compañeros. Me pidieron para que yo hable. Y bueno, se están pidiendo que la resolución de este problema sea lo más rápido posible y lo más eficaz. Y lo que se pide son los 3 puntos que ya se hizo llegar y que se espera la resolución del mismo. Uno de los puntos es de que haya garantías de que no van a entrar los organismos de seguridad del Estado, que no van a entrar. Segundo punto es de que se le dé una fecha definitiva cuándo se va a abrir la penitenciaría. Y el tercer punto es que quieren hablar con el viceministro Nicora, a los efectos que se pueda resolver esta cuestión lo más rápido posible, porque son más de 12 horas que se está esperando. Ya se le hizo llegar las inquietudes y están aguardando la respuesta. Acá todos estamos bien, estamos en el pabellón del fondo, estamos con internos y nadie está golpeado, nadie está herido, se le trata bien a todos, nadie es maltratado. Y la preocupación acá de los agentes penitenciarios es desean la pronta resolución del mismo, lo que se solicitó, y que se resuelva rápido están esperando la respuesta de las autoridades. Bueno, Esquivel es el señor Esquivel, que está como rehén del clan Rotela, dijo esto a petición del propio líder de este clan, que fue el que filmó esto. Él estaba con la cámara y le estaba dirigiendo al director de Tacumbú lo que tenía que decir. Imagínense. Y vos me decís, Jorge, que no tiene injerencia el clan Rotela dentro de Tacumbú. ¿Cómo no va a tener injerencia? Yo no dije eso. No, pero que... Podemos retroceder a ver qué dije. No dije en ningún momento eso. No dijiste eso, pero dijiste que no tiene la fuerza para manejar una cárcel. Yo lo que sostengo es que hay una sociedad, un pacto entre grupos criminales y lo que un autor denomina el brazo mafioso del Estado. Sí. ¿Sí? Y ese pacto genera corresponsabilidades y además genera en algunos casos libertades y privilegios para, sobre todo, alimentar negocios ilegales. ¿De qué vive? ¿Cómo cuáles? A ver, ¿qué como tipo el tráfico de droga dentro de las cárceles. En una cárcel en Paraguay, y te hablo y traje eso para demostrarte cómo esto uno lo viene trabajando y conoce. Pergeñando desde hace mucho tiempo. Claro. Y además sabes que estuve 3 años en el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Me conozco todas las cárceles. Casas de la violencia. En la República del Paraguay. En 18 cárceles hay ahora. 17. Acá. 17. Ahora, hay una que está por ser habilitada. En esa época había cárceles que aún estaban manejadas por la policía. Con eso te digo todo. Y el sistema fue cambiando porque esas cárceles estaban alojadas en lo que eran las delegaciones de gobierno del estronismo. Luego desaparecen con la Constitución del 92 y esos locales de las delegaciones de gobierno pasan a ser propiedad de las gobernaciones. Y en aquel entonces existía solamente la policía de la capital y después las famosas alcaldías policiales, órganos hiperrepresivos, entre paréntesis, que estaban a cargo directamente del delegado de gobierno. Y funcionaban cárceles ahí. Bueno, de esa época ya vienen estos diagnósticos que trabajamos. Entonces, ¿qué es lo que yo sostengo? O sea, mucho antes del 96, entonces. En la época de Estronista, dijiste.
No, en el 96 pervivían todavía no, cárceles. no, Sí. pero Esto es del 96. Del 96, pero lo que vos dijiste recién es mucho antes. Sí, pero esa herencia pervivió por un tiempo. Pervivió en la hasta misma que- situación. Hasta que el Ministerio de Justicia y Trabajo en aquella época se hizo cargo de todos los establecimientos penitenciarios. Eso sí. se revierte a medias un tiempo después porque la agrupación especializada, que es una dependencia policial, hoy día aloja casi 1000 personas. Y cuando estuvimos en el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, entre otras cosas, recomendamos el cierre de la agrupación especializada. La policía no tiene facultades para custodia de personas. Eso entre paréntesis. Pero en aquella época, en Pedro Juan Caballero, en Villarrica, en Concepción, en Encarnación y otros lugares más, habían todavía cárceles a cargo de la policía. Dicho esto, vuelvo al Clan Rotella. El Clan Rotella es parte de un esquema y está asociado a funcionarios corruptos. ¿Para qué? Entre otras cosas, para vender droga en las cárceles. ¿Quién provee de esa droga? Y te doy un ejemplo de lo que estoy diciendo. Sí. Ayer, cuando el humo todavía no se disipaba, a la tarde, ¿sí? Sí. Un funcionario penitenciario es sorprendido y es tomado preso por intentar introducir droga y alcohol en Tacumbú. En medio de la... El negocio paró por 24 horas, que duró más o menos la crisis. Se empezó a disipar ese humo y el negocio tenía que continuar. Entonces no lo estoy diciendo yo, Bruno. Ahora, ¿cómo uno lee Pero eso? asesinaron también a un disidente durante el motín en Tacumbú, dice. Sí, eso no es nada fuera de lo común en Tacumbú. Entre paréntesis, es una omisión gravísima. En el derecho internacional de los derechos humanos se denomina al lugar que ocupa el Estado en el ámbito de la privación de libertad posición especial de garante. Así la denomina la Corte ¿Qué es eso? Posición especial de garante quiere decir que el Estado se hace cargo de la integridad física y psíquica de las personas bajo custodia y que no tiene que permitir que le suceda absolutamente nada a esas personas. Morir de manera violenta en las cárceles paraguayas es lo más común que existe. Sí, es un sí. hecho... Claro. Enumerar, han habido degüellos, hay matanzas. Eso pasó hace unos años. Decime, esta señora que un caso similar ocurrió hace unos meses atrás, o qué sé yo, y estaba todavía ahí Cecilia Pérez al frente. Tenemos la imagen de Javier Rotella ahí, justamente Javier Rotella. Y ella, en medio de la revuelta y esperando un hijo, creo que estaba embarazada de 5 meses, una cosa así, se adentró a los pabellones, ¿verdad?, para tratar de calmar las aguas. Tuvo agallas esta señora en aquel momento, y ahora están sosteniendo que el actual ministro de Justicia no se apersonó tan siquiera ahí. ¿A qué se debe esto? Porque, según vos, a ver... ¿Qué cosa? ¿Y por qué no se fue a dialogar ahí? Porque ellos no pueden dialogar con gente criminosa o criminal, supuestamente. Según lo que dice el teórico. Yo las razones por las cuales Barcini hace o no hace algo no las puedo saber. Yo puedo suponer. No, pero hay un gobierno detrás de él. Yo supongo que él no tiene, entre otras cosas, agallas. Probablemente teme por su seguridad, lo cual dice que el Estado no tiene la capacidad de asegurar la integridad física del propio ministro. 2, no tiene idea de lo que va a hacer si es que se pone a hablar con Rotella. 3, probablemente no tenga deseo de hacerlo porque no le interesa. ¿Sí? Pero es una mezcla de varias cosas. Yo sostengo, y lo dije hace un rato, Barcini no reúne mínimas cualificaciones para ser ministro de Justicia. No reúne mínimas cualificaciones para ocupar ningún cargo importante en un sistema democrático. Es un personaje averiado, pero aparte de averiado, no es idóneo. Entonces, habría que preguntarle algún día al al presidente Santiago Peña, ¿por qué lo eligió a Barcini? Y que enumere 10 razones por las cuales llama a un personaje que ya fue fiscal durante la dictadura, que luego fue juez, echado de su cargo, con actuaciones oscurísimas en casos importantes, como el caso Parquecue, por ejemplo. Sería bueno que algún día traigas a alguien que conoce bien ese caso.
Pero ahora estamos con esto. No. En algún momento, digo, porque me gusta hablar sobre cuestiones que pueden ser probadas, no decir simplemente cosas. Entonces, este señor, evidentemente, no está a la altura del cargo. El ejemplo me lo has dado tú, Bruno. Comparaste la actitud de Cecilia con lo de Barcini ayer. El 99% de los paraguayos lo está cuestionando en redes sociales, en los medios de comunicación en general. No soy yo, no es un problema conmigo. ¿Sí? Bueno, pero este señor que es el que comanda, al parecer, supuestamente ahí Tacumbú, se llama Armando Javier Rotela. Teníamos ahí una imagen, vamos a ponerla de vuelta en pantalla, condenado a 27 años de cárcel, sigue atrincherado en el pabellón D, a donde nadie llega sin su autorización y mantiene el control. Y este señor Armando Javier Rotela exige parar el retiro de los internos iniciado para descomprimir el penal. ¿Esto qué quiere decir, Jorge? Y dejar solo en 1.500 los ocupantes, porque esa cárcel está superpoblada al parecer, y por el contrario piden que otros 80 presos vayan también a Tacumbú. ¿Cuáles son esos puntos, digamos? Uno de ellos es ¿verdad? Que exigen que ellos parar el retiro de internos, porque se están sacando ahí los internos seguramente para que... Hay varias cosas ahí. ¿Aminore la población carcelaria? No, aparentemente es contradictorio esto que está solicitando el clan Rotela a través de Armando Rotela. ¿Cómo lo que permite hacer es alguna suposición al respecto. En el año 2013, el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, a solicitud de quien te habla, elevó una recomendación al Estado paraguayo: no permitir la entrada de un solo preso más, 2013, hace 10 años, a la cárcel de Tacumbú, por no reunir mínimas condiciones para alojar personas privadas de libertad, como paso previo al cierre definitivo, que se prometió en innumerables ocasiones y no se ha... ¿Cerrar Tacumbú? Cerrar Tacumbú para siempre, claro. ¿Ah, sí? En ese libro del año 1996 sí. Ustedes ya sugerían no eso. Reúne mínimas condiciones. Bueno, dicho esto, un tiempo después, sin tomar nota de que nosotros se lo dijimos, la entonces ministra Sheila Abed ordenó la no entrada de un solo preso más a Tacumbú. Sí, la primera vez que se hizo eso fue ese año. Consecuencia de esta... ¿Cuánto fue? 2013, de esta 2013, recomendación que hicimos. Hace 10 años. Pero en realidad derivada de la situación real dentro de Tacumbú, que ya era inmanejable en aquel entonces. Bueno, ¿qué pasa con eso? Que eso se levanta y se vuelve a imponer una y otra vez a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo. ¿Por qué una persona privada de libertad querría que entre más gente cuando que eso empeora las condiciones de vida? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Mayor hacinamiento, empeoramiento de las condiciones de vida, donde la comida es insuficiente y mala, donde no hay atención sanitaria para todo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería? Esa gente que entra formará parte de sus ejércitos internos. Una explicación que se puede dar, y no la he escuchado a nadie decir, es evidentemente, sí, forma parte de sus ejércitos, pero también tiene que ver con el hecho de que aparentemente el clan Rotela controla o tiene una sociedad dentro de Tacumbú, con los guardias y los funcionarios. ¿Sí? Esa es mi hipótesis. Están mimetizados ahí. Porque el negocio los hace. En connivencia trabajan todos. Entonces, cuando se los quiere separar, se puede hacer perder fuerza a la organización. Claro. Esa es una hipótesis. Y esa hipótesis, a su vez, se apoya en otras cuestiones, digamos, que habría que analizarlas. ¿Cuál es la situación que se suma a esto? Que el clan Rotela se fue afianzando y fortificando en los últimos tiempos por el auge del microtráfico, que era un problema que no teníamos en Paraguay. Entonces Paraguay, y eso ocurre normalmente en los países que son, digamos que, sitio de trasiego de drogas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Una parte de esa droga se queda. Cuando mucha droga se trafica, una parte se queda. ¿Qué es lo que se está quedando? Cocaína y crack.
acá en Paraguay. Y eso es algo que empieza a volverse un negocio también a través de la venta al menudeo, donde entra el clan Rotela. Su gran negocio es ese. Entonces, ¿y dónde ocurre en mayor medida eso? No únicamente, pero en mayor medida Asunción y área metropolitana. Y yo creo que acá alguna vez hablamos, yo escribí un artículo sobre eso con datos sobre cómo la georreferenciación en materia de sicariato fue ampliándose y ya no es algo que esté reservado, digamos, para Mambay, Canindeyú y esa zona. Hoy en Asunción y área metropolitana se dan episodios de sicariato con muchísima frecuencia y en números que son importantes, comparado con lo que era, digamos, una década y media atrás. Bueno, estas mujeres que se las ve ahí también, estas mujeres forman parte también del égido del clan Rotela, digamos, son las... No tengo idea. Seguramente son parejas de estas personas que están ahí adentro. Puede ahí que estén involucrados, ¿no? Yo no quiero acusar de lo que no me consta, pero es increíble. ¿Esto sucedió hoy o ayer? Ayer. Ahí forzando, qué sé yo, porque hay una persona que se autodenominó como la reina del clan Rotela, más o menos, que es esa señora que está por ahí. En fin, pero bueno, ¿cómo se zanja esto? ¿Cómo se soluciona esto? O soluciona es una idea bastante soñadora, digamos. ¿Cómo se trata de aminorar esta historia a partir de ahora, según vos? Bueno, en primer lugar, no es algo que para lo que exista una bala de plata, digamos. ¿Sí? Tampoco es culpa de Barcini, que no se malentienda lo que estoy diciendo. Lo pueden poner ahí al mejor ministro y probablemente tampoco vaya a solucionar nada en el corto plazo. ¿Cuál es el problema con este tipo de situaciones? Que en gran medida derivan de un modelo de abordaje de cierto tipo de sustancias, las llamadas drogas. El prohibicionismo ha generado estas mafias en todo el mundo. Entonces, ese modelo de prohibición, represión y sobre todo de interdicción a la oferta de drogas para supuestamente impedir que la droga llegue a la gente, es un modelo fracasado. ¿Sí? Y la ilegalidad de estas sustancias genera un mercado clandestino. Ese mercado clandestino es un negocio fabuloso. Y en un país hipercorrupto como Paraguay, ese es un negocio en el que se van a plegar. Y ha ocurrido... Hipercorrupto. Paraguay. Hay que decir las cosas con su nombre. El narcotráfico nace y se consolida en Paraguay de la mano de la clase política, en un primer momento, dirigentes de base del Partido Colorado en la zona de Mambay. Eso está registrado, un hecho histórico del cual se sabe. El famoso clan Morel eran presidentes, miembros de la seccional de Capitán Bao. Y tiene una lógica. Tiene una lógica. Era imposible ser opositor y ser narcotraficante en la época de Stroessner. Eso era un negocio para el cual había que tener permiso. Luego eso se consolida cuando Paraguay empieza a ser parte de la ruta internacional de tráfico de drogas y a ese negocio grande ya le echan ojo los militares y el Paraguay entra de la mano de Andrés Rodríguez y otros militares de esa época. Eso no ha variado, Bruno. No ha variado. Ese negocio está protegido y amparado por funcionarios del Estado en Paraguay. El tema penitenciario es una parte de esta historia. Todo el negocio del narcotráfico enriquece a muchos políticos en Paraguay y financia las campañas. Si no cortamos eso, esto va a seguir. Y lo venimos diciendo hace... Y no hay país que haya sido exitoso. No hay país que haya sido exitoso. Es un problema del modelo. Pero ¿qué pasa con Bukele en El Salvador? ¿Sabes qué países tienen severos problemas de seguridad hoy en día a causa del tráfico de drogas? Países Bajos, Bélgica, Suecia, que no tuvieron, y son países cuyos niveles de corrupción son inferiores por lejos a los de Paraguay. Bukele... Y el caso Bukele, por ejemplo, ¿acaso que no tuvo...? El narcotráfico no paró en El Salvador. ¿No? No. Pero... Si alguien me muestra que alguna información siquiera, él se metió con las pandillas y hoy El Salvador es el país que tiene más presos por 100.000 habitantes en el mundo. 605 desplazando a Estados Unidos, a China y a Rusia. Si uno va a meter preso a todo el mundo,
Es como tomar estricnina para la gripe. La gripe se va a curar, pero el paciente se va a morir. Se va a morir. Apresó a 72.000 personas en un año, Bruno. Así, si viene un modelo similar acá, un día va a entrar acá la policía y nos va a llevar a nosotros... A todos. Por tener tatuaje, por lo que sea. Y ahí no va ni siquiera a haber consumo de alcohol probablemente. Pero esa no es la solución, ni menos con esta policía corrupta que tenemos. Imagínate darle a esta policía manos libres como le da... Yo no quiero ni pensar. A Bukele. Decime, y esa incursión, digamos, como líder ayer, porque alguien tuvo que dar la cara, y eso lo hizo Enrique Riera como ministro del Interior. Él sacó la cara, digamos, ayer para tratar de... Porque Bachini estaba escondido. Eso dicen. No, se veía. Estaba ahí detrás. Casi se puso un kepi y unos lentes de sol para que no se lo vea. Eso no es opinión, eso es información. O sea, la diferencia entre opinión. Sí. Yo puedo opinar lo que quiera de Bachini, pero eso se vio. ¿Sí? Decime, live. ¿Y qué te pareció? Directo. ¿Qué te pareció el actuar de Enrique Riera ayer, por ejemplo? A ver. No, ¿en qué sentido? Ayer pasó un evento en el cual había que hablar en una conferencia de prensa, decir cosas, prometer lo de siempre. No, una actuación sería cuál es la política de seguridad que tiene Enrique Riera como ministro del Interior, que no la conozco hasta ahora. Pero lo de ayer lo has dicho tú, Bruno. Fue actuación. Fue una actuación. Y probablemente... Pero yo no dije eso, no dije en esos términos. ¿Cómo fue la actuación de Enrique Riera? Yo te reitero, bueno, fue una ¿cómo actuación. fue la actuación? Bueno, pero no quise... Y estuvo actuando. Estuvo actuando, sí. Entonces dice, bueno, esto tenemos pero ¿y cómo una situación de emergencia. ¿Cómo se maneja entonces una cosa así? Ya que vos sos experto y bueno, tenés un bagaje impresionante de todo lo que escribiste, investigaste. ¿Quién debió de salir a decir algo por él? El ministro de Justicia. Y decirnos cuál es el plan que tiene el gobierno. ¿Y tiene algún plan el gobierno? Siguiendo con el tema Riera y conectando con el tema Barcini, en ambos casos hay algo que se parece en este tema de las funciones de ambos, ¿sí? En el caso de la seguridad, no existe política de seguridad que vaya a ser exitosa en Paraguay si no se hace una profunda reforma de la policía. Nunca le escuché decir eso a Riera. Acá el principal problema no son los motochorros, es la propia policía. Y eso hay que, si quieres ya no hay tiempo, pero en una próxima oportunidad te voy a mostrar cómo cada 3 días aproximadamente, en algunos casos 2, dependiendo del mes, salta un episodio en el cual está involucrado de corrupción o de comisión de hechos punibles graves un policía. ¿Sí? Estoy hablando de este año. En el sistema penitenciario, la misma historia. ¿Sí? Ese es un ámbito de recaudación desde décadas, hace décadas, está montado para exprimir a los presos. Hay un preso que recibe una visita y la visita quiere sentarse en una silla y se cobra por comida, se cobra por ir a declarar. Hay audiencias que se suspenden porque el preso no tiene para pagar. Dios mío. Bueno, entonces estamos en un berenjenal. Y no da gusto escuchar esto. A mí me encantaría decirte, está todo bien. Barcini tiene un plan y ese plan funcionó en Noruega. Y Riera tiene el plan de Bukele. Nos va a meter a todos presos, pero va a solucionar el problema, pero no hay ni siquiera plan. No hay plan. No hay plan porque no tienen idea de qué es lo que están enfrentando y porque no quieren meter la mano en el avispero. Hay altos funcionarios, gente del legislativo, del ejecutivo, gente en el ámbito del Ministerio Público, del Poder Judicial y del empresariado metidos en el tráfico de drogas, en el gran negocio. Paraguay es el único país en donde para lavar el dinero de las drogas no hay que salir fuera del país a lavar en alguno de estos paraísos fiscales. Se lava acá. Directamente. Acá se lava ese dinero. Entonces, discúlpeme, pero usted no se enoje con el mensajero. No, eso también. Si quiere le puedo mentir, la próxima voy a decirle que está todo bien. No. Bueno, Jorge Rolón Luna, muchísimas gracias. Tenemos que tener otro segundo capítulo, tercero, porque es fundamental esto. Pero vamos a 1984 con la canción, aquí llega Prince, Purple Rain, la lluvia púrpura. Y va a estar
este gran futbolista arquero Cafa con nosotros, así que ya está acá en el estudio, así que vamos a conversar con él sobre qué va a pasar esta noche a las 20 en el Monumental de River. Prince, ahora aquí con la música.